Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Primer vídeo del año. En primer lugar, deciros que espero que este 2021 sea todo lo bueno que no ha sido este pasado 2020. Una vez dicho esto, comenzamos con otra alternativa más de emulación. Si bien en otros vídeos del canal hemos tocado sistemas como RetroPie, Recalbox, Laca o Batocera, algo que todos estos front-end tienen en común es que funcionan bajo un entorno de Linux. Así que he pensado, ¿no existe nada parecido en Windows que podamos instalar y no tengamos que configurar demasiado para poder utilizar nuestros juegos retro? Pues sí, hay un front-end Emulation Station que podremos instalar bajo Windows y que no tendremos que configurar demasiado. No tendremos que configurar demasiado, dejarlo un poquito entre comillas, ya que hay algunas plataformas que sí que tendremos que trastear para que funcionen de manera adecuada. Pero el grueso de plataformas funcionará de manera correcta. El sistema del que os hablo es nada más y nada menos que Retrobat. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, remarcar que Retrobat no es el único front-end para Windows, ya que la propia página de Emulation Station ofrece una versión para Windows. El problema es que debemos configurarla completamente. Retrobat es un front-end que configura de manera automática Emulation Station, usando RetroArch y otros emuladores para funcionar bajo Windows. La peculiaridad que tiene Retrobat al instalarse es que usa un gestor de descargas para descargar todo lo necesario, no teniendo una imagen tipo que descargar y montar como ocurre con otros sistemas. Por otro lado, otra de las peculiaridades de Retrobat es que su instalación es portable, es decir, que puedes grabarla directamente en un disco duro externo o en una unidad USB siempre y cuando tu PC cumpla con los requisitos, evidentemente. Los requisitos mínimos del PC que necesitaremos serán Windows 7 en adelante, un procesador con soporte para instrucciones SSE 2 de 3 GHz y Dual Core, indicándose que es altamente recomendable que no sea anterior a 2008, algo relativamente fácil de cumplir. En cuanto a requisitos gráficos, se recomienda que para emuladores como Dolphin, PCSX2 o RPCS 3 necesitarás una señora tarjeta gráfica que soporte DirectX 3D 11.1 y OpenGL 4.4. Y en cuanto a requisitos de software, requiere las librerías de Visual C++ y DirectX. No las proporciona el instalador, ojito con esto. Y aquí podéis ver todo lo que podremos mover con este front-end. Una barbaridad de plataformas, la verdad, incluyendo plataformas como PS3 o Nintendo Switch. Además, podremos integrar la ejecución de juegos de Windows. Si miramos las novedades que incorporaba esta última versión de Retrobat que vamos a descargar, la 3.1, vemos que básicamente se basa en la build de Batocera, sistema sobre el que ya hemos tenido algunos vídeos en el canal. De hecho, una de las opciones que nos da Retrobat es la posibilidad de usar un USB en el que tengamos instalado Batocera para poder hacer la instalación y aprovechar de ese modo sus ROMs y BIOS. Bueno, me estoy adelantando un poco. Una vez nos decidimos a realizar la descarga, pulsamos sobre Downloads o Descargas, donde nos aparece el enlace al instalador de la versión 3.1. Pulsaremos sobre él, decidimos dónde queremos guardarlo y en un par de segundos lo tendremos en el PC. Recordar que es un instalador de ahí su tamaño. Lo gordo de la espera lo tendremos al ejecutarlo. Ahora abrimos el archivo comprimido donde viene y lo ejecutamos. Tras pasar la primera pantalla y aceptar las condiciones de la licencia, se nos pregunta por el tipo de instalación. Básicamente tendremos tres tipos de instalación. Una que tirará de RetroArch Angle, otra que tirará de RetroArch Libretro y otra orientada a la instalación en un USB que tuviera Batocera. RetroArch Angle es una versión de RetroArch que salió a principios de 2020, la cual implementa librerías OpenGL independientes de las que usa el PC donde vayamos a utilizarla. En este caso, Retrobat llama a estas instalaciones Full Integration y Compatibility Integration. Pero yo os diría que a la hora de la verdad probéis y os quedéis con la que mejor os vaya. En este caso voy a instalar la primera opción. Una vez seleccionado el tipo de instalación, decidimos dónde la queremos instalar. En mi caso, elegiré el disco duro C, la carpeta Retrobat y pulsamos sobre Siguiente.
A continuación tendremos que esperar a que el instalador realice las descargas necesarias de RetroArch y de otros emuladores independientes para completar la instalación. Ya os digo que esto va a llevar algo de tiempo. Una vez se ha completado la instalación, se nos pregunta si deseamos un acceso directo en el escritorio. En principio voy a poner que sí. Y aquí tenemos el acceso directo. Pero, ¿podemos jugar ya sin más? Evidentemente no, ya que como siempre no se suministran BIOS ni ROMs. Para solucionar esto entraremos en la carpeta de Retrobat en el disco duro, donde vemos una serie de carpetas, de las cuales las que nos interesarán serán las carpetas BIOS y ROMs, como siempre. Mi consejo es que busquéis un buen pack de BIOS de Batocera, ya que como este Retrobat bebe de las fuentes de Batocera, los packs de BIOS de este frontend serán totalmente válidos. Desde el origen donde tengamos estas BIOS en nuestro PC, copiaremos y pegaremos a la carpeta correspondiente de Retrobat. Del mismo modo, haremos lo propio para todas las carpetas de ROMs que dispongamos. Tras unos minutos, ahora sí, tendremos el sistema listo para hacerlo funcionar. Importante indicar que todo el contenido de la carpeta Retrobat lo podremos copiar donde nos apetezca, ya que es un sistema portable como indicamos anteriormente y totalmente independiente, y lo podremos usar allá donde queramos siempre y cuando el PC donde vayamos a utilizarlo dé la talla. Al arrancar Retrobat vemos un vídeo de arranque bastante chulo, la verdad, aunque un poquito corto. Esto será totalmente modificable, evidentemente. Y tras este vídeo vemos el tema por defecto de Emulation Station, Carbon. Conectaremos para las pruebas un mando oficial de PS4, tras cuya conexión se nos pide que lo configuremos. Pulsaremos de manera continua uno de los botones para posteriormente ir definiendo todos y cada uno de los controles. Ahora que tenemos configurados los controles, podremos ver todos los sistemas de los que tenemos ROMs. Yo me tomaré la libertad de cambiar de tema, ya que el tema Carbon me parece bastante soso, la verdad. Probaremos con Alex Full Cobalto. Esto es otra cosa. Aunque hay sistemas para los que no tenemos icono fondo, pinta bastante mejor que el que tenemos por defecto. Un detalle muy importante es utilizar la opción Vulkan si tenemos una tarjeta compatible con dicha característica. Para ello, dentro de los emuladores, pulsando Select accederemos a opciones avanzadas de emulación y en la parte inferior activamos Vulkan. Con esto ganaremos en rendimiento, sobre todo en las plataformas más exigentes. Vamos a probar un surtido de títulos y vamos a ver cómo el resultado es genial. Podemos jugar a Dreamcast a 1080 sin tirones y de manera súper suave. Os dejo en la esquina de todas maneras las características del PC donde lo estoy probando. No es un PC de la NASA ni mucho menos, para que podáis ver cómo se mueven estas plataformas con un PC más o menos modesto. Ahora probamos Naomi con su Virtua Tennis 2 y vemos que va de lujo, súper suave. A continuación, Nintendo 64, que evidentemente ni se va a despeinar con títulos como Mario Kart 64 o GoldenEye. Si lo movía mi AMD K6 III a 450 MHz, era de suponer que lo moviera este PC. Ahora vamos con PSP con un renderizado por 4. Tremendo, Tekken 6 y God of War Ghost of Sparta sin problema alguno. Aquí no tendremos los problemas del hardware típicos de Raspberry Pi o las TV Box que hemos analizado en otros vídeos del canal. Un punto muy importante es tener debidamente instaladas las librerías Visual C++, ya que en GameCube o Wii inicialmente no me funcionaban precisamente por la falta de un archivo DLL. Ojito, buscad si podéis un pack con todas las librerías para que no tengáis este problema. Tras solucionar el problema con las librerías, Beautiful Joe de GameCube lo ejecutamos sin problema, así como New Super Mario Bros. De Wii. En este punto aclarar que, aunque la mayor parte de la configuración está lista para ser disfrutada, en el caso de Wii sí que tuve que entrar en el emulador Dolphin para configurar los controles. De otro modo no me iba. Es un pequeño inconveniente, pero se perdona gracias a todas las plataformas que se ponen a nuestra disposición. También probamos a Atomic Wave con el título Dolphin Blue, no confundir con el emulador de Wii. En las TV Box con procesador S905X3 veíamos que teníamos algunos tirones. Pues bien, evidentemente en estas circunstancias con este PC iremos sobradísimos sin ningún problema. Por supuesto también serán completamente emulables todas las plataformas que quedan por debajo en cuanto a requisitos como Neo Geo.
PlayStation 2 y PlayStation 3 las dejaré para otro vídeo, ya que sí requieren de una mayor configuración por nuestra parte para echarlos a andar, así que aprovecharé para echaros un cable e indicar cómo se configuran adecuadamente, aunque ya aviso que PlayStation 3 requiere de un pequeño monstruo para hacerlo andar y no sé si en nuestro PC modesto lo podremos mover. Por último, como curiosidad, si ya disponíais de un sistema Batocera en una unidad USB, podréis en el instalador usar la opción Batocera USB, con lo que accediendo a vuestra unidad USB de Batocera podréis instalar todo lo necesario para utilizar lo ya montado en dicha unidad. El proceso de instalación será exactamente el mismo que el que hicimos inicialmente, y una vez completado tendréis a la vez una unidad con los datos de Batocera donde podréis usar el ejecutable de Retrobat para Windows. Vamos a ver en este punto los pros y contras. Por un lado, como pros tendremos un sistema portable 100%. En segundo lugar, tendremos una cantidad enorme de plataformas a emular, incluyendo algunas como PlayStation 3 o Nintendo Switch. Y en tercer lugar, la posibilidad de usarla bajo Windows. Como contras, tendríamos que casi todo está configurado, teniendo que terminar de configurar plataformas como PlayStation 3 o Wii, ya que de inicio pueden darnos problemas. En segundo lugar, se echa en falta una imagen completa en lugar de recurrir a un instalador. Si el día de mañana el instalador dejara de funcionar, no podremos hacer nuevas instalaciones, a menos que tengamos una copia instalada, claro está. En definitiva, tendremos un front-end de Emulation Station para funcionar bajo Windows que, una vez le dediquemos un poco de tiempo para terminar de configurar y ponerlo fino, nos dará un soporte completo para todo tipo de plataformas, a una altísima calidad, dándonos cientos de horas de entretenimiento sin tener que cambiar de sistema operativo o tener que reiniciar el PC para bootear otro sistema. Como siempre, si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y compartid para dar de este modo un empujón al canal. Si tenéis alguna duda o sugerencia, usad la zona de comentarios abajo y si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Por último, recordad que tenéis la opción de uniros para de este modo darle un empujón extra al canal. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrolovers.